Muy bien, muy buenas tardes hermanos, bienvenidos de nuevo a Lakeview University con nuestro curso de principios de hermenéutica. Vamos a continuar la clase número 4, se llama Contexto Textual. Primero los invito a que se conecten a nuestra red de internet aquí, Wi-Fi. Ahí como ven en la pantalla, si no están conectados, tomen una foto y a lo largo del curso se pueden ir conectando. Como ya saben, esto es para nuestra evaluación al final de la clase. Ok, hermanos, le voy a pedir aquí al hermano Sinforiano que nos dirija una oración y empezamos. Amén. Padre, gracias Señor por todo lo que nos das, empezando Padre por el entendimiento, ese poder Señor que nos das para poder entender y reconocer todos tus mandatos, todos tus estatutos Señor y ponerlos por obra. Te damos gracias, Padre, porque has puesto en la mente y el corazón del hermano Enrique, del hermano Sixto y todos los líderes en la congregación, Señor, el objetivo de tener más conocimiento de tu palabra por medio del estudio de la hermenéutica. Padre, danos esa sabiduría, esa inteligencia, Señor, para ponerlo por práctica y hacer todo para honra y gloria tuya, Padre. Eres quien merece y debe recibir todo por amor a ti, por amor a tu Hijo, por amor a tu gracia, Señor. Sé con nosotros, trae los que aún no llegan con bien en su camino, aparta todo peligro y que lleguen a recibir también, Señor, de esta preciosa y sabrosa cena espiritual. Te lo rogamos en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, como es costumbre, estamos aprendiendo los 10 mandamientos de la hermenéutica de Lakeview U. Empezamos a las 3 al unísono. 1, 2, 3. Orar, orar y orar. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tiene solamente un autor. La Biblia no tiene contradicciones. La interpretación de la Biblia es una tarea espiritual. Hay que interpretar las Escrituras a la luz de todas las Escrituras. Ser humilde para comunicar el mensaje de Dios, no el personal. El contexto manda. Practicar la lectura devocional, aprender y vivir. Muy bien. Ok, temario, clase número 4, contexto textual. Vamos a empezar. Vamos a ver un poco lo que son, válgame, no actualicé esa, el contexto. ¿Qué es el contexto? ¿Ok? Se define como entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinados. ¿Okay? Uno de los mandamientos de la hermenéutica de Lakeview es que el contexto, ¿qué? Manda. ¿Okay? El contexto manda. A partir de esta clase vamos a hablar bastante de lo que es el contexto. Las siguientes 4 temas tienen solamente que ver con el contexto. El contexto es importantísimo para un estudio hermenéutico. En específico hoy vamos a ver también lo que es la gramática. Es un conjunto de principios y reglas que rigen la estructura, el uso, la formación de las palabras y las oraciones en una lengua, permitiendo la comunicación correcta y coherente. ¿Ok? El contexto nos dice, bueno, esta palabra, ¿qué quiere decir?
puede haber una palabra que tiene diferentes significados. ¿Y cómo sabemos a qué se refiere en específico esa palabra? Como por ejemplo podemos decir niña. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Bueno, pues si dice la niña de mi ojo, ya estamos hablando de la pupila, ¿verdad? Si estamos hablando de una niña en la escuela, pues estamos hablando de un pequeñín. O si a alguien le están diciendo, ay, no seas niña, pues a lo mejor le están diciendo que es un poco más maduro, ¿verdad? Entonces el contexto nos dice qué significa en específico esa palabra. La gramática, por otro lado, sí son esos principios o reglas. Son reglas que se crearon para que haya una comunicación correcta y coherente. ¿Okay? Hoy en día vamos a nosotros a estudiar el contexto en conforme a la gramática y el texto, ¿sí? Para sacar un contexto. 3 etapas o 3 columnas importantes de la hermenéutica: el análisis, la interpretación y la aplicación. Si el análisis es incorrecto o si el análisis es insuficiente, va a haber una interpretación incorrecta y por lo tanto una aplicación incorrecta. ¿Ok? Tiene que haber en realidad las 3 columnas para que se pueda ver un estudio hermenéutico adecuado. El análisis, ¿sí?, es el fundamento, y eso es lo que vamos a ver con todo lo que es el contexto. Es el fundamento, es lo que más tiempo vamos a invertir en nuestro estudio. La interpretación es la conclusión que vamos a sacar de ese análisis. Y la aplicación es, bueno, dado que esto es lo que enseña la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer tú al respecto? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo debe de ser este mundo? ¿Qué implicaciones hay para el individuo, para el grupo, para la sociedad, para el gobierno, para los países, para el ser humano? ¿Qué implicaciones? Esa es la aplicación. Por ahí hay una frase famosa, dice, el texto sin contexto es tan solo un pretexto, ¿verdad? Y note la imagen que tengo aquí. ¿Sí? Es una Biblia que está por ahí recortada, ¿ok? Y quizás ahí subrayan o seleccionan unos textos sí y otros textos no, ¿ok? Esto es algo de lo que las sectas, de ahí es donde hacen su agosto, como dicen, ¿sí? De eso vive la secta, de sacar las cosas de su contexto, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay un análisis. Y quieren de un texto, recortan todo alrededor y dicen, mira, esto dice la Biblia. Y bueno, sí lo dice, pero como no hay un análisis contextual, pues esa interpretación que le dan es completamente errónea. Volvemos a la palabra niña. Bueno, ¿a qué se refiere, hermano, cuando dice niña? Necesito más información. ¿Qué necesito? Pues más contexto. ¿Verdad? Digo, la niña de 5º grado. Ah, ya sé. O la niña de mi ojo. Ah, completamente distinto, ¿verdad? Por el contexto. Entonces, esto es algo lamentablemente demasiado común. Y lo que vemos, y las 2 formas principales en las que se saca el texto de contexto, si es que vamos a ver, esto es muy común en canales como, bueno, todavía ni sé, ¿cómo se llamaba el canal? Donde Enlace. Era bien común, ¿sí? Pasaba por ahí alguien a enseñar, a hablar, y hablaba media hora, y en media hora mencionaba dos textos bíblicos, no explicaba nada de esos textos bíblicos, y hablaba, pues dice usted, oye, habla bien. Pues sí, o sea, un psicólogo también habla bien, bonito. Pero de que le hable bien a que sea el mensaje de Dios son 2 cosas muy distintas, ¿ok?
¿qué es lo que pasaba? Que él tenía una opinión, y empezaba a dar su opinión, y de repente por ahí le metía un versículo bíblico, y ya ese no es un sermón. No. ¿Okay? Pero también, ¿qué pasa? También usted pasa que alguien vaya a hablar o a quizás a predicar la misma media hora, pero le va a traer 17 versículos separados. ¿Qué está haciendo? Está haciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Está haciendo, sacando este texto de aquí, sacando este texto de allá, pone en conjunto todos esos textos y hace que la Biblia o el mensaje de él, que aparente que está fundamentado en la Biblia, pero no lo está. ¿Sí? Un buen mensaje, una buena clase bíblica, no va a traer más de unos 3 a 6 versículos. Porque hay una cantidad de trabajo que se tiene que hacer, ¿sí? Para poder comprender el contexto en todos sus sentidos y poderlo explicar y poder decir, ok, dado todo ese análisis que hice, este es el mensaje y este es el mensaje. ¿Sí? Entonces, realmente usted puede decir, ok, hay 3 versículos y el hermano habló media hora. Sí. Pero ¿cuánto tiempo de esa media hora se dedicó a explicar ese versículo? ¿Ok? Entonces está hablando media hora, pero oye, 7 minutos fueron dedicados nomás a explicar un versículo. Y 7 minutos al otro. Ya gastó 2/3 partes de su sermón explicando el versículo. Eso no es lo mismo a donde nomás citan un versículo y no dicen nada de él. ¿Ok? Es donde se sacan las cosas de contexto. Entonces, es literalmente nomás un pretexto. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre algo, yo tengo una idea, ¿verdad? Y yo les aseguro que yo puedo hacer que la Biblia diga que mi equipo favorito de fútbol americano es el mejor. Y que ustedes tienen que seguir a los Broncos de Denver, si no se van a ir al infierno todos. Que es falso, ¿verdad? Qué bueno que viniste, hermano. Que es falso, correctamente. Es falso que la Biblia dice eso. Pero de que es el mejor equipo, eso es indubitable. No, también es falso. Okay. Pero hay suficientes palabras en la Biblia, ¿sí? Que si yo me pongo y la leo y me pongo a dedicarme a sacar ese mensaje, lo voy a sacar. Lo voy a sacar. Y por esa cantidad de doctrinas erróneas, ¿sí? Que hay ahí, que los 144,000. Dice, no, mira que los 144,000 viven aquí en la tierra. Y sientas ahí un poquito de contexto, lees unos versículos más y dice que los 144,000 están ante el trono de Dios y los demás ahí también. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a quedar aquí? Si estamos ante el trono de Dios, ¿dónde está el trono de Dios? Facilito, nomás lee 2, 3 versículos más. Pero no, es encajonarse y decir, nomás vas a leer, olvídate de todo lo demás, nomás ese, y mira, ahí está. ¿Sí? Eso es sacar las cosas de contexto. Y por lo tanto es un pretexto para algo que yo te quiero enseñar, algo que yo te quiero comprobar, algo que yo quiero, un punto que yo quiero hacer. No me importa si es mensaje bíblico, no me importa si es cierto, me importa que es mi opinión y ustedes tienen que aceptarla. Y ahí está la Biblia, es falso. ¿Okay? Hay 4 tipos de contextos que vamos a ver: el textual, el literario, el histórico y el cultural. Hoy en día nos vamos a enfocar a estudiar el textual. Pero quiero que comprendamos que el contexto es un solo concepto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a hacer un estudio bíblico, siempre tenemos que usar los 4 tipos de contexto. No podemos decir, oye, ya hice el análisis del contexto textual, ya hice mi trabajo, ya voy a enseñar, ya voy a aplicar. No. No. Todo versículo, texto bíblico, tiene que llevar este tipo de análisis completo. Los 4 tipos. ¿Por qué? Porque es un solo concepto, es un análisis. Por eso dice, hay 4 diferentes tipos, pero todos son necesarios para establecer contexto. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tipos nos va a dar, como quien dice, una rama de lo que es el contexto, nos va a ayudar a entender
con más profundidad exactamente lo que está sucediendo en el pasaje bíblico. Si uno de ellos no está, se nos está yendo algo. Por eso dije, el análisis contextual puede ser incorrecto o incompleto. ¿Ok? Si es incompleto es porque falta análisis. No porque dices tú, no, pues, es que sí lo hice o no lo hice, no. Puedes haber hecho la mitad de tu análisis, está incompleto y vas a tener problemas con la interpretación. ¿Ok? Note, las 5 etapas del análisis contextual. Bueno, aquí sigue la estructura gramática. Por eso, uno de los mandamientos del AQU de hermenéutica es practicar la lectura devocional. ¿Ok? La lectura devocional. Hermanos, esto requiere esfuerzo, dedicación, trabajo. Los que no pueden traer la tarea, hermanos, lo siento, no, es imposible que vayan a hacer un análisis contextual o un análisis completo si no pueden traer una tarea. Porque la tarea les toma, los que Dios está dejando hasta ahorita, por mucho tiempo, 15 minutos. Y un análisis contextual lo van a desarrollar a lo largo de 10 semanas. Si usted se sienta y quiere hacer un análisis contextual, un análisis hermenéutico de un texto desde el inicio en un solo día, va a durar horas. ¿Ok? Entonces, las tareas son parte de decir, bueno, ¿hay compromiso a esto o no? Y la lectura devocional es parte de ello, tienes que leer. Y leer, ¿se acuerdan la primera tarea que les encargué? Léalo en esta versión, en aquella traducción. Escúchelo, escríbalo. Que alguien se lo lea a usted léalo en voz alta. ¿Sí? Hay que leer. Y eso fue solamente el inicio. Como vamos a ver hoy, se requiere mucha más lectura que la que ya hemos hecho hasta hoy, que fue solamente leer el mismo pasaje en diferentes traducciones, escucharlo de diferentes fuentes, etcétera, etcétera. Ahora, aquí es bien importante. No intentamos en esta etapa responder la pregunta ¿qué significa el texto? Eso es parte de la interpretación. Falta mucho análisis para nosotros decir, para llegar a la etapa de interpretación, falta mucho. Ahorita solamente queremos qué dice el texto. Por eso puse ahí, no es lo que significa el texto, sino lo que dice el texto. Necesitamos ahorita analizar simplemente qué es lo que dice, qué está sucediendo aquí. Después de que tengamos un análisis contextual completo, podemos decir, ok, ¿qué significa? Es la interpretación. Pero, siguiendo el orden gramático, tenemos las 5 etapas, el análisis por palabras, por frases, por párrafos, capítulos y libros. Palabra es algo individual, una sola palabra. Necesitamos ver, bueno, vamos a analizar una sola palabra. Y luego un conjunto de palabras hacen frases. Vamos a ver, ok, esa frase por completo. Y luego un conjunto de frases hacen párrafos. Entonces ya podemos leer todo el párrafo. Pero un conjunto de párrafos hacen capítulos. Y luego ya necesitamos leer todo el capítulo. Y luego un conjunto de capítulos hacen libros. Y luego con los libros necesitamos ver, bueno, ¿qué tiene que ver este libro con el resto de la Biblia? Porque la forma de interpretar las escrituras es a la luz de las escrituras. No puede nuestra interpretación tener una contradicción. Y eso lo vamos a ver muy a punto porque es un problema muy serio, ¿sí? Que nosotros en nuestra interpretación metemos nuestra cultura. ¿Sí? Número 1, no entendemos la cultura antigua. Número 2, no entendemos que estamos metiendo nuestra cultura. Y número 3, ni sabemos si nuestra cultura es buena o mala porque no conocemos la Biblia de pasta a pasta. Entonces, ese es un verdadero problema. Que nosotros metemos nuestra cultura, cómo vivimos hoy en día, nuestras prácticas que nosotros pensamos son buenas, así crecí, así ha sido desde niño. ¿Ok?
no podemos nosotros pararnos aquí y enseñar nuestra cultura, nos estamos tratando de enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Ok. Preguntas hasta este punto. No. Nadie. Muy bien. Hermana Araceli, va a presentar su tarea. Díganos el nombre del texto, la cita que les tocó. El objetivo de la tarea, ¿cuál era? Identificar qué género y por qué. ¿Y por qué es de género? El versículo es Filemón, pues nada más hay uno, 8 al 21. Filemón 8 al 21, muy bien. Ajá, y Ahí dice, está la cámara. dice, ¿qué género es el texto que usted escogió? Y es carta. Dice, ¿por qué? Porque en la escritura de las cartas da la introducción y da el nombre del actor, nombre de los recipientes, da la salutación y orar por ellos. Y también es el cuerpo, les da instrucciones y los exhorta. Muy bien hecho, hermana. Gracias. Bravo. Qué bien. A ver, hermano Moisés, pásele presentando su tarea. Díganos la cita, qué género es y por qué. Ya, buenas tardes hermanos, a mí me tocó el libro de Josué 1.9 y Josué es un libro más conocido por la fidelidad y sus grandes batallas. Este libro lleva el nombre de un famoso israelita que vivió en la generación posterior a la muerte de Moisés. Su gran misión, cruzar el Jordán para poder llegar a la tierra prometida. Por último, renovó el pacto entre el pueblo y Dios. Por eso es considerado un género del libro de historia. Muy bien, hermano, gracias. Hermano Machuca, Sí, hermano. pásela, comparte su tarea. Comparte la cita, qué género y por qué es ese género. Bueno, buenas tardes a todos. Isaías 3, 1, 7 es el género profético, y esto es porque a través del libro encontramos profecía, y la parte principal de los acontecimientos acá presentados en este versículo hablan que los acontecimientos de ese momento se cumplieron y los futuros hacia a la letra de la escritura. Y eso se dirige al pueblo, un pueblo que estaba en pecado, en maldad, y también anuncia a Cristo, ¿verdad? En esta parte de la escritura como el